Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Geraldine y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo leer un EKG. Evidentemente esta es la primera parte, la segunda parte incluirá isquemia, infarto e intervalos. Igual les recomiendo que siempre complementen este video con algún texto de EKG. ¿Cómo leer un electrocardiograma? Primero debemos asegurarnos que esté bien tomado. Segundo, cada vez que usted tome un electrocardiograma en sus manos, debe aparecer en su mente esta palabra que es FRE-H triple. De esta manera vamos a recordar la secuencia en cómo se debe interpretar un electrocardiograma. F de frecuencia, R de ritmo, E de eje, H de hipertrofia y las 3 I de isquemia, infarto e intervalos. Entonces con la frecuencia, presten atención a este punto porque hay 1, 2, 3, hasta 4 formas de poder sacar la frecuencia cardíaca. El primero es que entiendan que en el EKG existe un número mágico que es el 300 y sus múltiplos. Entonces, nótese que el papel del EKG es milimetrado y que por cada 5 milímetros va a haber una línea gruesa, por lo cual es preferible que tomemos un QRS en el EKG que coincida con esta línea gruesa y poder contar de la siguiente manera. Aquí está el complejo QR, entonces la siguiente línea nos va a decir que es 300, recordando sus múltiplos. 300, la siguiente línea gruesa 150 y donde acabe el siguiente QR ahí termina y es la frecuencia, que en este caso sería 100. Pero ¿qué sucede si esta onda QRS no coincide entre esta línea gruesa o esta línea gruesa? Lo que se va a hacer es donde se quedó, digamos, entre 100 y 75, lo que yo hago va a ser restarlo. 100 menos 75, 25, entre 5, 5 latidos. ¿Qué quiere decir? Que cada milímetro, a cada cuadradito chiquito, equivale a 5 latidos. Si este es 1, 2, 3, 3 cuadrados, 3 por 5, 15, eso quiere decir que tienes que restar a 100, 15. 100 menos 15, 85. Entonces la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma sería 85. Ojo, este método no sirve para calcular la frecuencia cuando hay un ritmo muy irregular como es en la fibrilación auricular y tampoco cuando la frecuencia es más de 150 por minuto. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos un ritmo irregular, como es en el caso de la fibrilación auricular? Hay una forma para sacarlo. Cada 5 cuadrados grandes tiene un segundo y nosotros tenemos que contar cuántos complejos QRS hay en 5 segundos y multiplicarlo por 12 o 6 segundos y multiplicarlo por 10. En este caso yo ya lo conté, hasta acá es 30, entonces contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 10, 70. Eso sería la frecuencia cardíaca. Por último, otra forma de sacar la frecuencia cardíaca es dividiendo 1500 entre el número de cuadraditos pequeños que hay entre una R y otra R. De acuerdo, acá ha de haber como unos 25, 1500 entre 25, 60. Esa sería la frecuencia cardíaca. El siguiente paso es determinar si este ritmo es sinusal o no sinusal. Para ello nosotros vamos a chequear en internet cuáles son los criterios sinusales. Entre ellos miramos rápidamente en el EKG si existe onda P positiva en estas derivaciones y en ABR negativa. La onda P debe ir seguida de un QRS, que el intervalo PR debe ser constante, que el intervalo PR debe ser, este es el intervalo PR por si acaso, el intervalo PR debe ser igual o mayor a 0,2 segundos y que la frecuencia cardíaca sea entre 60 a 100 latidos por minuto. El tercer paso es hallar el eje y para eso tenemos que determinar cuándo es normal el eje. Algunos autores indican que debería estar entre 0 y 90 grados para decir que es un eje que está normal. Pero muchos otros expertos indican que el eje normal va entre menos 30 y más 110, esto sería por aquí. Así que esos son los valores que vamos a tomar. Si recordamos, el EKG convencional se basa en 12 derivaciones, 6 en el plano horizontal, que es de B1 y B6, y 6 en el plano frontal, que es justamente la que vamos a utilizar para hallar el eje, que son de 1, de 2, de 3, que son las bipolares, y las de las extremidades ABL, ABF y ABR. Estos dos se van a unir para tener un solo plano, todas estas derivaciones del plano frontal. Bueno, acá ya tenemos el plano, esto tiene que memorizarse, no hay de otra. Entonces el primer paso para hallar el eje es ubicar en qué cuadrante está el eje. Para eso solamente nos fijamos en D1 y en ABF. En este caso D1 es positivo y ABF va para abajo, negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que se encuentra aquí. Porque D1 es positivo y ABF es negativo. Entonces está en este cuadrante. Segundo paso, hallar el más iso. El tercer paso es hallar el más isobifásico. Cuando yo digo positivo, las ondas son para arriba, negativo para abajo. Isobifásico es así, ni para ti ni para mí, ¿ok? No sé si me llegaron a entender. Entonces, para mí, el más isobifásico aquí es D2. ¿Ya? Si lo analizan todo, el más isobifásico es... Entonces, D2, ¿verdad? El tercer paso es hallar su perpendicular.
La perpendicular de D2 es ABL. Busco en el EKG ABL. Es positivo, eso quiere decir que me quedo aquí, es menos 30. No sé si me dejé entender. Por ejemplo, si nos salía igual ABL, busco ABL. Y si ABL me hubiese sido negativa, una onda negativa, ¿eso qué quiere decir? Que me voy al otro extremo. Quería decir que mi eje estaría en 150. Pero en este caso salió positiva, así que me quedo aquí. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es la perpendicular de cuál? Bueno, hay una mnemotecnia que se dice Flor y sus tres maridos. Sí, así se pueden recordar también. Donde ABF es su perpendicular de 1, ABL. Entonces la pregunta aquí es ¿por qué nosotros hallamos el eje? El eje nos va a servir para hallar hemibloqueos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una manera sencilla, práctica, que me enseñó mi doctor de cardiología, el doctor Chumbe. Y todos aquellos que fueron sus alumnos también les habré enseñado este gráfico. Lo pueden comprobar también si desean con lo que les he enseñado, y si cuadra, es netamente memoria y es mucho más fácil también. Bueno, básicamente miras, ¿no? Clasificas de uno. Entonces vamos a verificar estos dos de aquí, ¿ok? Para ver los semibloqueos. Si está desviado a la izquierda, vemos el de 2. Si es isoeléctrico, el eje está a menos 30. Y ahí verificamos si S es mayor que R, o sea, refiriéndonos a las ondas, en derivaciones inferiores como D2, D3 y ABF, estamos frente a un hemibloqueo anterior izquierdo. Si el eje está a la derecha, es decir, D1 negativo y ABF positivo, nos vemos a ver si ABR es isoeléctrico o igual, verificamos, o sea, acá están los donde están desviados, verificamos la onda S si es mayor a R en D1 y ABL, si lo es, tenemos el hemibloqueo posterior izquierdo. Y finalmente, para ver este hemibloqueo anterior izquierdo también, vemos si el D1 es isoeléctrico. Si lo es, vemos rápidamente ABF. Si ABF es negativo, la onda es negativa, estamos a menos 90 y eso quiere decir que es un hemibloqueo anterior izquierdo. Vamos a hablar de hemibloqueos o bloqueos de fascículos. Primero, anatómicamente la rama de haz de His izquierdo se va a subdividir en fascículo posterior y fascículo anterior. Cuando este se encuentra bloqueado, el estímulo va a tener este recorrido. Va primero aquí y luego se va a ir para allá. Entonces, si el vector se acerca a estas derivadas, quiere decir que va a haber una onda R, es decir, una onda positiva a nivel de D1 y a nivel de ABL. Y si el vector se aleja de estas de acá, quiere decir que vamos a encontrar una onda S en estas inferiores, en D2, en D3 y en ABF. Asimismo, como esta va para acá, para el lado izquierdo, el eje va a estar desviado a la izquierda. Entonces son estos tres criterios que deben aprenderse para un hemibloqueo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Veamos, D1 positivo, ABF negativo, eje desviado a la izquierda. D3 negativo, ABF negativo. D2 más o menos, entre estos tenemos más predominantemente una onda S, que quiere decir que el vector se está alejando de aquí. Después vemos en D1 y en ABL positivo, que quiere decir que el vector se está acercando. Asimismo, la zona de transición se va desplazado hacia la izquierda, más o menos aquí la zona de transición, cuando realmente debería estar en B3 y en B4. Eso también es otro criterio, que la zona de transición se desplaza hacia la izquierda cuando lo normal es de B3 y B4. Ahora vamos a intentar hallar el hemibloqueo anterior izquierdo, que es lo mismo que encontramos anteriormente, pero con este método del Dr. Chumbe. El eje está desviado a la izquierda. Entonces vamos a ver en el EKG cuál es más isoeléctrico, o ABR o D2. Si en caso fuera D2, que sí me acuerdo que sí, el eje está en menos 30 y debemos ver si la onda S es mayor que R en D2, en D3 y en ABF. Veamos. D1 es positivo, ABF es negativo, el eje está desviado a la izquierda. D2 es más isoeléctrico que ABR. ¿Dónde está ABR? Claro, D2 isoeléctrico. Onda S es mayor en D3, en ABF y en D2, predominantemente sí. Entonces estamos frente a un hemibloqueo anterior izquierdo o bloqueo del fascículo anterior. El siguiente paso son hipertrofias. Vamos a empezar con la aurícula. Para ello tenemos que ubicar en el EKG la onda P. Se dice que hay una hipertrofia auricular izquierda cuando esta es mayor de 2.5 milímetros de ancho. Y se dice que es hipertrofia de la aurícula derecha cuando este es mayor de 2.5 milímetros de alto. Se va a ver la derecha como una P picuda y la izquierda como una M mellada. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá una onda P, no sé si lo llegan a ver. Es súper alta y es picuda, típico de un crecimiento hipertrofia de la aurícula derecha.